Muy buenas noches, por favor, si es que me dicen, si es que se me escucha, por favor. Sí se escucha. Buenas noches con todos. Se escucha. Esperemos unos minutitos para que se conecten todos, por favor. Se escucha bien. Que semana viene la otra semana. Bien, creo que estamos ya la mayoría para que empecemos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Habíamos quedado en esta semana en revisar la película Luces de la Ciudad de Charles Chaplin. Espero que todos lo hayan visto, ¿no? Y también analizar el texto, la dramaturgia de los clásicos. Bien, quisiera empezar primero recopilando sus primeras impresiones de esta película de Chaplin. De pronto alguna gente lo había visto antes, otras personas capaz que no, pero lo importante aquí es que cuál ha sido su reacción, cuál ha sido su primera impresión. Antes de entrar en un análisis más teórico, más lógico, sí me gustaría que ustedes me den sus primeras impresiones. ¿Qué les causó el ver esta película a ustedes? ¿No? Igual vamos con el sistema de que levanten las manos para poderles dar la palabra. Bien, empezamos por favor con Giovanni. Buenas noches. Sí, la película Luces de la Ciudad es una de las clásicos de Charles Chaplin. Y me parece a mí, o sea, hay varios instantes en los cuales a mí me puso, o sea, a reír, pero también me puso a pensar, ¿no? Que una persona que no tenía nada se puso a trabajar o se puso a comenzar a ver por otra persona, que prácticamente él se enamora, ¿no? Y no se enamora de la belleza, sino de la fuerza que tenía para verse a su condición física a trabajar. Entonces nos muestra un panorama muy, o sea, muy extremista de los años 20 que se sufría en lo que era la Gran Depresión, ¿sí? Pero también le tenemos al señor que sí, que el millonario que siempre cuando estaba borracho era el único amigo de él, que para mí es una metáfora en la cual los amigos nunca están pues en las cuestiones más duras, solo están los verdaderos amigos, ¿no? Entonces, prácticamente él saca provecho de eso y me parece un hecho raro porque él hace todo lo posible, incluso se mete de boxeador, le dan su madriza y no consigue, ¿no? Pero cuando ya tiene el dinero, él va, lo deja y se va preso injustamente, ¿no? Y nadie hace nada. Pero lo que no sé, al último te deja un final abierto para que tú me parece que lo pongas del final porque simplemente se cogen de las manos y solo le pregunta si es que quiere venir conmigo y el otro no le dice nada, simplemente y ahí se acaba. Entonces, me agradan a veces esas películas porque te puedes tú con la imaginación saber, ¿no? Si es que él, orgulloso que era, enorgulloso que es el vagabundo, le hubiera dicho, no, sabes que yo no soy, y irme, ¿no? Y salir como ese héroe que simplemente no le dicen gracias, pero él trabaja, ¿no? Pero después decirte, sí, sabes que yo hice todo por ti, muchas gracias, todo, y recibir la recompensa. Para mí fue un final muy bueno, excelente, y sí, me gustó bastante, me produjo unas sensaciones de decir, o sea, por acá, no, qué tonto, o sea, trabajar por una persona que tal vez no le, pero él tuvo fe y tuvo confianza en que ella sí lo iba a buscar, ¿no? Pero es del otro lado también la chica, ¿no? De buena familia, se ve que tiene muy buenos valores, eso es lo que rescata mucho también
los valores de la amistad, los valores del amor, los valores de la sinceridad y de no quedarnos ahí bajo cualquier predicamento, porque al vagabundo prácticamente le fue todo mal, o sea, todo en contra, que es como su antagonista, ¿no? La mala suerte. Y, pero sin embargo, él salió avante. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Marvin también nos quiere decir algo, por favor. Bien, muchas gracias. Solamente agregando algo a lo que ya comentó el compañero Giovanni, creo que lo explicó de una muy buena forma el tema de Charles Chaplin. A mí lo que más me agrada de las obras de Charles Chaplin es el hecho de que, aunque trabaja dentro del género de comedia, siempre nos da un mensaje, una crítica social, una crítica muy fuerte, muchas de las veces, que tal vez no se le nota tan fuerte por el tema de que obviamente tiene elementos cómicos durante todas las secuencias de las películas. Pero como lo decía el compañero Giovanni, pues estos finales abiertos también se pueden ver en muchas otras películas, como en El Circo, que igual también ese es ese tema de un amor que el vagabundo, que en este caso Charlotte siempre se enamora pues de alguien, pero al mismo tiempo siempre como que le deja este amor porque tal vez sabe que no le puede dar lo mejor a esta persona o esta chica. Y eso puedo notar en algunas de los filmes de Charles Chaplin. También mencionar este hecho que decía Giovanni, tal vez el analizar cuál mismo es el antagonista, porque esa inclusive es una de las preguntas que está dentro del trabajo. Y sí puede ser en ese caso la mala suerte, ¿no? Tal vez el hecho de estas circunstancias que a veces la misma vida nos da y que de alguna forma nos hacen una mala pasada. Pero dentro del trabajo de Charlie Chaplin también es agradable ver que aunque vaya mal al personaje, a Charlotte en algún tema, nunca se ve como que una tristeza del personaje, nunca muestra como una tristeza del personaje al espectador, sino tal vez uno se siente triste, más el personaje nunca llora, nunca se lo ve en sí como que en algo tan melancólico, nostálgico o algo así. Simplemente eso era que quería agregar. Gracias. Muchas gracias, Marvin. Sí, vamos a comentar más adelante todo lo que significa Chaplin, no solo para el cine, sino yo diría para las artes en general. Vamos con Aaron también, que por favor quiere hablarnos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, compañero. Comparto lo que dijo Marvin. Más bien es un complemento. En la cuestión de esta película hay mucha crítica social, ¿no? Hay antagonismo. Bueno, en la pobreza, la riqueza, a eso me refiero. Y también comentar un poco sobre el antagonista. No siempre el antagonismo puede ser otro personaje vivo, ¿no? Desde mi punto de vista. También puede ser algo subjetivo, como de pronto el personaje luchaba contra la pobreza y a pesar de esa pobreza era una persona muy generosa, muy bondadosa, se preocupaba por los demás y hacía de todo con el fin de alcanzar un objetivo. Entonces, eso también nos da un mensaje de perseverancia, ¿no? Que a veces tenemos limitaciones económicas, pero eso no es un limitante. Cuando uno quiere, cuando alguien es perseverante, se propone algo, lo puede alcanzar. Y bueno, hubieron momentos trágicos, ¿no? Por ejemplo, cuando él perdió la pelea en el ring, él tenía esa ilusión de que iba a ganar ese dinero para ayudarle a esta señorita que estaba, pues, con la esperanza de que podía recuperar la visión, ¿no? Y después de eso, pues también el momento triste cuando lo llevan detenido. A uno como espectador también le genera, uno como que se introduce en los personajes. Si bien es cierto, no hay el lenguaje verbal, pero sin embargo hay un lenguaje y es el lenguaje universal. Ese lenguaje todo el mundo lo entiende, que es el lenguaje de la expresión corporal. Como dice un proverbio chino, una imagen habla por 1000 palabras. Hay muchas cosas que analizar, pero sin embargo los compañeros ya han hecho su aporte y es más bien una acotación de los compañeros que me antecedieron. Gracias, Aaron. Vamos con Sarita, por favor. Buenas noches con todos y con todas. Bueno, a mí esta película, la verdad me gustó mucho. Es la primera vez que termino de ver una película en cine mudo,
porque generalmente como que les tenía cierto rechazo, porque las consideraba aburridas, la verdad. Pero esta vez pues la terminé de ver y la disfruté muchísimo, me gustó muchísimo el humor que tiene, el ingenio que tiene pues Charles Chaplin para para transmitir ese toque de humor, de risa, de, no sé, de ingenio, a pesar de que pues no haya lenguaje hablado, pero sí mucho lenguaje corporal. Y eso pues me quedó, o sea, me quedé con esa sensación que para hacer este tipo de cine, pues tiene que haber mucha capacidad de transmitir las emociones a través de los gestos. Eso me impactó y me gustó y pues me quedó ahí. Em, escuchando a los compañeros, pues también pienso que el antagonista de esta película, pues puede ser subjetivo, como ellos lo mencionaron, puede ser la propia realidad que siempre está en contra de él, del protagonista, pero a la vez me gusta mucho su forma de sobrellevarlo. Aparte que creo que las situaciones como tal se prestan para que no haya, mejor dicho, se presta para que no haya mucha tragedia, sino más bien es comedia, o sea, lo sentí más con este toque humorístico y pensé que, bueno, que probablemente tanto Cantinflas, porque lo relacioné con él, y el Chavo, que también me fijé que tenía algunas bromas parecidas, eh, bueno, pues imagino que ellos se basaron en este comediante, pues para hacer este tipo de cine. Incluso el mismo hecho de que tenga la cara pintada me hace pensar pues que él quiere pues ser un personaje y también un objeto, o sea, que representa un mimo, que bueno, que transmite esas emociones, que puede pasar de la tristeza a la comedia, pero pues siempre a mi entender hubo comedia. Em, También me hace pensar un poco el hecho de que en la descripción de los videos que había, pues se menciona que él es un vagabundo. Entonces, no sé, en ese sentido, pues, qué tanto haya de verdad en esto que dijeron los compañeros, que él, o sea, como que era perseverante, trataba de buscar trabajo, más bien lo noté muy cómodo con el estilo de vida que tenían. No he visto más películas de él realmente, entonces no puedo asegurar esto, pero em, claro, o sea, es una como especie de crítica social, a la vez una parodia, pues, de esto de mostrar dos escenarios tan diferentes, que esta persona que tenía dinero solo se acordaba de él cuando estaba borracho y que incluso teniéndolo todo, pues él siempre intentaba suicidarse en cada acto. Y pues después viene el final en donde esta mujer que era ciega, pues esperaba que fuera una persona millonaria, un hombre atractivo, el que la había protegido a ella e incluso se burla de él cuando él se acerca a la floristería que tenía por el dinero que ella le dio. Eh, y cuando lo reconoce, pues su cara es de como que, no sé, de ternura, de impacto y de lección. Y para mí el final no fue tan abierto, sino más bien lo vi cerrado porque no creo que lo importante haya sido qué historia venía después, sino lo que pasó, o sea, todo lo que él hizo para pues ayudarla a ella y pues eso, me gustó mucho la película y bueno, eso. Gracias por escuchar. Gracias, gracias, Sarita. ¿Alguien más que quisiera dar su punto de vista, que quiera opinar algo en esta parte? Vamos con Cristian, por favor.
Bueno, buenas noches. No sé, de varias cosas respecto a la película, bastante interesante. Primero que nada, o sea, de mis primeras impresiones, esta me costó menos verla que la anterior del acorazado. Por algún motivo el acorazado no me fue fácil verla porque me perturbaba el excesivo movimiento de los labios sin que se emitiera ninguna especie de ruido o se dijera algo importante. En este caso me perturbó menos, ¿no? No sé si es por las situaciones cómicas que mostraban eso o en realidad todavía no lo analizo bien, pero me fue menos complicada de ver. Noté también varias cosas interesantes, ¿no? Este personaje del vagabundo, ¿no? Que en sí, viendo el video directamente, me fue difícil encajarlo como un vagabundo. Eh, de hecho, por la descripción que vino junto con el enlace que nos envió, yo sé que es un vagabundo, pero me cuesta concebirlo como uno en realidad. eh, por pequeños detalles, ¿no? O sea, ¿no? Y esa dualidad y contrariedad que hay, porque, por ejemplo, el personaje, ¿no? De la dama, de la señorita ciega, ¿no? Esa actriz, yo puedo, sin necesidad de haber averiguado sobre cómo se llama o quién es ella o qué hacía ella, puedo asegurar que antes era una actriz de teatro, ¿sí? Por la forma en que trabaja ese personaje, ¿no? Aquí podemos ver un personaje ciego trabajado, trabajado mucho desde la realidad, desde el arte, apartado de los clichés de hoy en día, porque los clichés de hoy en día, ¿qué son? O sea, si queremos representar a un ciego es ponerle unas gafas negras, unos lentes oscuros, o que cierre los ojos y haga así, así, así. Yo no sé si lo habrán notado, pero cuando uno camina de noche en la casa sin que haya luces, uno no hace esto. Cuando no ve, uno no revolotea con las manos, uno camina despacio porque está tratando de encontrar el camino por donde va y porque sabe que si se pone a manotear, tumba todo. Entonces, un poquito de pensar entonces ese cliché de que no lo hacía, ¿no? De que no lo hacía, ¿no? El trabajo ese de que como no hay luz, no hay transmisión del sentido de la vista como tal, entonces obviamente no siente ninguna reacción ni a la luz, ni a nada, por lo tanto sus ojos siempre permanecen abiertos y en una sola dirección, ¿no? Así es un ciego, así es, ¿sí? Su mirada es así, no es perdida, ¿no? Y el otro, el trabajo también, pues, del otro actor, del que hace de este magnate, ¿no? Que es del borracho, ¿no? Todos pensamos que un borracho es alguien que está caminando a tumbos y entrecruzando los pies siempre, y pues no es así. Un borracho no acepta que que está borracho. Un borracho trata de parecer que no lo está. Y de ahí el hecho de que no camine entrecruzando las piernas, sino camina separándolas. ¿Por qué? Porque perdió, o sea, médicamente y fisiológicamente perdió el eje del equilibrio y por lo tanto amplía la base de sustentación para poder compensarlo. Y por eso ese caminar tan valiente, onduleante, ¿no? Tan valiente que es, ¿no? Que es por esta ampliación de la base de la marcha y no porque ande de tumbos en tumbos. Entonces, no vemos los clichés, entonces son personajes trabajados. Sin embargo, el personaje del actor principal, el personaje principal, en cambio, sí, le vemos efectos de clichés, ¿no? O lo muy típico de Charles Chaplin de caminar con los pies de un lado para otro, que bueno, pues no, en teatro uno se aprende que para construir un personaje uno empieza o por la cabeza o por los pies y desde ahí, ¿no? Y mantenerlo siempre. Ahora, ¿por qué me cuesta concebirlo como un vagabundo? Por la forma en que llega a interactuar con el magnate, ¿no? No sé, según yo en lo que sé de la gente pobre y de los vagabundos, ¿cuántos vagabundos saben conducir un automóvil? Y más en una época en que existían muy pocos y que era un privilegio de la gente que tenía demasiado dinero. ¿Desde cuándo un vagabundo sabe de etiqueta? Yo aprendí de etiqueta a los 20 años y muy poco, y él sabe de etiqueta mucho más que yo. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe perfectamente con qué mano se usa
el trinche, con qué manos se usa el tenedor, con qué manos se usa el cuchillo, cómo debe sostenerse el tenedor cuando se va a ingerir el alimento, que lo sabe perfectamente, ¿no? Que sabe manejar eso, ¿no? Entonces me pareció muy, muy curioso, que me cuesta imaginarlo como un vagabundo realmente, y que se haya subido en un carro. No, bueno, pues no por el hecho de que lo tache como ignorancia, sino por el hecho de que, pues, oye, para aprender a conducir un carro, un vehículo, tienes que tener la disponibilidad del vehículo. No es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de disponibilidad del vehículo. Entonces, el momento en que él se sube en el carro y lo conduce por primera vez, lo conduce como si ya conociera el carro incluso. Entonces, yo no sé qué vagabundo sabe hacer eso. Me pareció curioso, ¿no? Y en el momento, en el segundo intento de suicidio, cuando se disparó, cuando se intentaba disparar, ¿no? Y esa escena me confundió mucho, porque en el momento en que yo lo vi levantarse y tomar la pistola, por un momento creí que quería dispararle al otro personaje por estarse fumando sus cigarros, que sí lo veo muy de actual y muy de un varón de, oye, bueno, hasta donde he aprendido, pues un habano es algo valioso, y no se lo regalas a cualquiera por muy borracho que estés, hermano. Y esa es otra cosa, ¿no? Algo que no es ni un cliché, ni una representación, ni una crítica de los amigos de no sé cuánto. No, el alcohol tiene esos efectos. O sea, el alcohol no puede causar una amnesia completa, ni que nunca te llegues a acordar, no, pero sí tiene este efecto de sacar a relucir ciertas cosas, y pasa. A muchos hombres les pasa. Bueno, yo he visto mucha gente ebria, se acuerdan que, por ejemplo, encargaron la construcción de un armario, y casualmente se acuerdan que mandaron a hacer ese armario solo cuando están tomados. Cuando están sobrios se olvidan que mandaron a hacer ese armario. Entonces, hasta los días de hoy pasa, ¿no? Entonces, claro, el intento de suicidio sí me pareció muy, muy, creo que de ahí es un homenaje que hace Homero Simpson en Los Simpsons, cuando él sale a pasear con una roca amarrado, intentando esa forma de suicidarse, de lanzar la piedra al río y así ahogarse, ¿no? Y me gusta aquí ver las bases de lo que se considera la verdadera comedia, y de por qué a nosotros ahora vemos que es comedia y sabemos que y es un clásico y lo seguimos respetando, y por eso aún el día de hoy te causa risa el Chapulín Colorado, Chespirito, la India María, Cantinflas. ¿Por qué? Porque mantienen esto de la comedia que no lo tiene la comedia ecuatoriana, que no lo tiene Eugenio Derbez, para mí, para nada. Algo tan simple. La comedia no consiste en ridiculizar al personaje, en denigrarlo. La comedia consiste en un personaje que pierde su dignidad tratando de mantenerla, ¿sí? Entonces, esa es la base. Entonces, por eso nos sigue causando gracia los personajes de Chespirito, de Cantinflas, como les digo, y no siempre nos causa gracia Eugenio Derbez, porque Eugenio Derbez en sus principales personajes, que es Ludovico Peluche, se la pasa denigrándose a sí mismo constantemente, que llega a ser complicado de ver, a dar pena ver, de dar pena ajena que se trate así a sí mismo, ¿no? Es lo contrario, lo que debería ser, ¿no? Tratar de mantener su dignidad y perderla, que en eso consiste la comedia. Y lo otro, que ¿por qué nos parece tan a Cantinflas y a Chespirito? No, por la otra fórmula, ¿no? De la repetición impar, para remarcar algo, ¿sí? De repetir, sobre todo suele ser 3 veces, ¿no? De repetir la misma acción 1, 2, 3 veces, o repetirla 2 veces y la tercera repetirla medias, ¿no? Que es la fórmula que funciona. Si ustedes lo analizan, lo ven así, pues es eso. Y en cuanto a la historia con la señorita, me parece también que en algún punto, cuando se escribió el guión, leyeron Marianela, que es la misma historia, ¿no? De cuando se presenta la oportunidad de que Pablo puede operarse y dejar de ser ciego, y no le cae muy bien a Marianela, porque por una parte sí, él va a poder ver, va a estar mejor, pero por otra parte va a ver su verdadero rostro, ¿no? Va a ver cómo es ella, que no es para nada agraciada, o ese magnífico ser que Pablo siempre se imagina. Gracias. Gracias, Cristian. Bueno, han hablado sus primeras impresiones. Hay que entender que Chaplin realmente era un genio. Él era productor, director, actor, guionista, hizo la música y actuaba, ¿no? Entonces, a la edición también
Entonces, sí, era un verdadero genio, ¿no? En esta película se marca como todo su desarrollo posterior. O sea, todas sus películas son una crítica social, son una crítica al sistema, ¿no? Y la construcción dramática de esta historia es igual un clásico, es un buen guión, ¿no? Estructurado con las tres partes, o sea, tiene un principio, tiene un conflicto, un punto de giro que se conoce, tiene ese punto de giro el cambio del personaje y después tiene un segundo punto de giro que también cambia el personaje. Dentro de las anécdotas que se cuentan de esta película es que Chaplin no se llevaba bien con la actriz. Es más, estaba hasta pensando cambiarla, ¿no? Esta actriz era una actriz muy conocida de teatro, sí como lo marcaron, pero no se llevaba bien con el director. ¿Por qué? Porque Chaplin era muy perfeccionista y siempre quería así lo mejor, hacía repetir muchas veces. Esta película se demoró 2 años en terminar, justamente por este problema que existía con la actriz. Pero fíjense lo profesionales de ambos, que estos problemas fuera de set no se ven en la pantalla, no se ven en la película. Uno, si lo ve sin estos otros elementos, ve como que esa relación era muy buena, o sea, nos venden la historia, ¿no? Nos convencen la historia. Entonces, eso deja ver la profesionalidad de ambos al manejar esto. Pasando a la segunda parte que quiero del análisis de esto, quiero que ustedes analicen esta estructura, tomando en cuenta que siempre va a haber una trama principal, siempre es una trama principal. ¿Cómo diferenciamos la trama principal de las tramas secundarias? Es como una columna vertebral, ¿no? La trama principal es lo que hace avanzar la historia y las tramas secundarias son las que cruzan a esta trama principal y que ayudan a desarrollar la historia. Entonces, hay tres momentos dramáticos, digamos, o tres momentos claramente identificados y hay dos puntos de giro. Entonces, quisiera que ustedes identifiquen, vean cuáles son esos tres momentos dramáticos y cuáles son los puntos de giro. Tomando en cuenta esto que les digo, siempre la trama principal es la trama de los personajes principales o del protagónico, ¿no? Y las tramas secundarias es eso, de los personajes secundarios que nos coadyuvan a contar la historia. Igual, ¿quién quisiera comentar, quién quisiera participar ya en este análisis ya más técnico, más teórico de el análisis de luces de la ciudad? ¿Alguien que quiera participar? Ya, bueno, ya han dicho en los que intervinieron anteriormente, ya han dicho ciertas partes. A ver, vamos con Giovanni, por favor. Sí, según el análisis que yo estaba haciendo, o sea, le vi la película, el vagabundo caminaba, o sea, tenía sus diversas aventuras. De hecho, él está en la inauguración de una estatua en la cual él le pasa ciertas cosas y después caminando se encuentra con la chica con el que vende flores y ahí él cambia. O sea, ahí él, el momento en que él se iba a ir, él dijo, no, pero el momento en que él ve que no puede ver ella y él le da sus únicos centavos que tenía, entonces él cambia. Ahí hay algo que a él le cambia, hay algo que él le perturba su normalidad. Entonces, para mí, ahí inicia como decir, la segunda secuencia, el segundo acto, porque él ya entra en un conflicto, es decir, ¿cómo? O sea, una mujer tan bella, una mujer que está en la calle, está trabajando, entonces él se perturba en ese momento, ahí sufre su primer cambio, dice, ¿y cómo así? Y se queda incluso contemplándola, ¿no? Entonces él para saber y acercarse y tener esa ilusión, él no sabe, él busca.
¿ya? Y ahí, ahí comienza ya una serie de escenas en las cuales él comienza a tener sus diferentes arcos, en el cual se encuentra con este señor ya alcohólico y todo ese tipo de cosas, que para mí físicamente es su antagonista. ¿Ya? Físicamente es su antagonista principal. ¿Por qué? Porque prácticamente a él le lleva a un punto y después lo bota, le lleva a otro punto y después lo bota, hasta que le termina metiéndole preso. Entonces, este antagonista es aquel que le hace ilusionar, pero no le deja llevar a su meta. O sea, le hace ilusionar y todo, pese a que él le salva de ser secuestrado, de ser como se llama, robado. Entonces, en esa parte, él con Charlotte, pues, lo que hace es seguir adelante, o sea, tratar de tener su meta, ¿no? Entonces, él pues, se va viendo con las vicisitudes de la vida, ese es su segundo antagonista. ¿Por qué? Porque él era barrendero, le botan del trabajo por llegar tarde. Después de eso llega y se hace boxeador. Entonces, en el boxeador le hacen una llamada y dice que tiene que salir corriendo, que parece que iba a tener un bebé el otro señor, y prácticamente se puso a pelear. Y fue las escenas de comedia son magníficas, ¿sí? Pero ahí vamos ya vamos entrando a lo que él ya recibe el dinero y comienza y se va preso, pero logra darle el dinero a la chica. Prácticamente entramos a la tercera parte y última, porque ahí ocurre ya, va formándose el desenlace y él prácticamente le llevan preso, y ahí es donde él termina cambiando un poco, o sea, termina más decepcionado, desilusionado. Entonces, ese es el cambio que él sufre, ¿no? Varios tuerces. En la película hay varias, ¿cómo se llama? Varias situaciones que a él le van transformando, le van cambiando. Más bien dicho, no cambiando, pero es como serias circunstancias en las cuales él se pone a pensar, pero él no quiere abandonar su meta, ¿sí? Entonces, esa es mi apreciación. Al final de todos, de cuentas, se logra el cometido, pero él estaba lejos de ver el cometido, nunca supo si es que ella ya le estaba, ¿cómo se llama?, con la mirada, recuperó la vista, ¿no? Entonces, para mí, así está dividido y más o menos le entendí de esa forma. Gracias. Gracias, Giovanni. ¿Alguien más tiene alguna apreciación, algún otro punto de vista? ¿O coincide con lo que dice Giovanni? Hay que tomar en cuenta que la trama principal es las tramas del protagonista y los personajes. Y no es igual el personaje que empieza que el personaje que termina. En una buena obra siempre tiene que haber una variación, tiene que haber un cambio de personaje. Y en este sentido, en esta obra sí vemos, no es igual el personaje que empieza que el personaje que termina. Vamos con Aaron, por favor. Sí, básicamente, como lo he dicho en otras sesiones, lo mío no es cine, sin embargo, pues, me he metido mucho en esto y hacemos lo imposible por investigar, ¿no? Dentro de una película, dentro del teatro, siempre hay los accionantes, ¿no es cierto? Que están formados por personajes, están formados por un objetivo, está formado por antagonistas. Desde mi punto de vista, yo creo que este personaje es perseverante en conseguir el objetivo. El objetivo de él básicamente era ayudarle a la señorita a que recupere la visión, porque se enteró de que había la esperanza de todo lo demás. De ahí, obviamente, ¿no? Como dijo mi compañera anteriormente, pues se ve que es como un poco conformista y todo lo demás. Y ahora más que nunca, haciendo este análisis, en este momento con ustedes, y llego a la conclusión de que, desde mi punto de vista, ¿no? Respeto mucho el criterio de todos, desde mi punto de vista, el antagonismo era la pobreza, algo subjetivo. Él luchaba contra todo eso. Él buscaba la forma de cumplir con el objetivo, porque dentro de los accionantes hay una parte que se llama el objeto o de pronto el objetivo del personaje principal. Y yo creo que el objetivo de este personaje principal pues era conseguir a toda costa que esta señorita recupere la visibilidad. Para mí hay tres momentos un poco dramáticos. Al inicio, pues,
voy a ser honesto, no lo quise decir anteriormente, pero me pareció un poco, discúlpenme, bueno, yo sé que es un clásico y todo demás, y si le falta respeto a este clásico, pues me pareció un poco aburrido. Pero en un momento que comenzó la acción, el boxeo y todo lo demás, como que fue subiendo de tono, ¿no? Porque siempre la cuestión de las películas tiene la estructura, ¿no? Básicamente es una estructura aristotélica, ¿cierto? Que es la introducción, el desarrollo, el clímax, luego viene lo que es un desenlace. Entonces, en el momento en que él perdió la pelea, pues a mí como espectador me produjo una sensación, o sea, yo pensaba que iba a ganar, que iba a ayudar a esta chica. Luego de eso, cuando lo llevan detenido y todo lo demás, y finalmente cuando la chica le descubre, porque a veces en la vida cotidiana eso sabe pasar, ¿no? Bueno, uno nunca debe decir lo que no es. Si yo soy pobre, ya mucha honra, ¿no? Pero hay mucha gente que a veces sucede que se presentan de otra forma. Y llega un momento en que la chica le descubre, y eso es, para mí, es algo fatal. De pronto, como que uno está de pronto en un personaje que no es el correcto. Entonces, yo para mí, esos son los tres momentos complicados que se ven en la película. Insisto, la perseverancia del personaje es en conseguir el objetivo, no tanto en la cuestión de él querer cambiar su forma de vida. Básicamente es eso, esa es mi apreciación. Bien, gracias, Deiron. Una cosa que dijo Cristian, que de pronto no era muy creíble el personaje que sea un vagabundo, pero ojo que, por ejemplo, yo tuve la experiencia en España, cuando hubo la migración de los ecuatorianos, que habían médicos conduciendo taxis, ¿no? Entonces, muchas veces hay la circunstancia esa de que por A, B condiciones tienes que cambiar de actividad y también cambiar de vida. Entonces, el personaje de Charlotte es bien interesante acá. O sea, casi siempre en sus películas ha hecho de marginal, ¿no? En La Quimera del Oro, en El Chico, siempre es un marginal, pero un marginal que ayuda. Y esto que parecería un cliché, no es tanto, porque fíjense en que en las noticias muchas veces, ¿qué es de lo que se ve? Recuerdo una noticia que inclusive la pasaron en televisión, que un trabajador se arriesgó a bajarle a un niño que estaba en medio de un fuego, se trepó el edificio y bajó, creo, a 1 o 2 niños. Entonces era un trabajador, creo que de la construcción, ¿no? Y que fue declarado héroe. Entonces, muchas veces estos personajes populares, estos personajes que no tienen como mucho sentido, mucha trascendencia, ya son los personajes que en un momento de la vida se transforman en héroes, ¿no? Entonces es bien interesante en esto. Hay que tomar en cuenta también que Chaplin, bueno, no solo Chaplin, sino en los buenos guiones y en los de comedia, se utiliza la ironía dramática. Fíjense en que él, cómo se encuentra con la chica. Viene el carro se estaciona y él lo que hace es como estacionarse un paso cebra. Y él lo que hace es abrirle una puerta, entrar y salir por la otra. Cuando sale por la otra, ve la chica y le ofrece la flor. Entonces, la chica es la que se confunde y cree que él es un millonario. Él no aparentó ser un millonario, sino que como le escuchó que bajó de un auto, ella escucha que baja de un auto, entonces cree que es un millonario, ¿no? Porque tiene un auto y porque se baja del carro, entonces le ofrece la flor. Y él no tenía como para comprarle, o sea, utiliza muchas sutilezas, muchas ironías, ¿no? Esta película yo sí les recomendaría que vean varias veces para que entiendan esas sutilezas. Es un guión bien estructurado, está pensado cada detalle, ¿no? Que justamente hace avanzar la historia. Nos queda menos de un minuto, por favor, si nos desconectamos, nos volvemos a conectar enseguida como las otras veces. Entonces, les decía que sí, efectivamente, ¿cuáles son estos 3 momentos? Empieza con una escena típica